Ya lo tengo aquí. Ok, Pastor Alducin, bueno, ya entrando en materia, mundo engañado, y por qué este tema tan sugestivo, y por qué vivimos en un mundo, Pastor Alducin, que usted llama mundo engañado. ¿Por qué ha sido engañado el mundo? Bueno, pues este es un tema, ¿verdad?, que le doy gracias a Dios que lo podamos desarrollar, un tema importantísimo, porque una de las características más vulnerables que la Biblia exhibe, describe, manifiesta, revela acerca de la humanidad es qué fácil es que seamos engañados. La tragedia está en que el ser humano vive engañado sin saber que está engañado, porque si supiera que está engañado, pues no viviría engañado, ¿verdad? Entonces el engaño es tan profundo y tan grande en el ser humano que nos hace creer que realmente estamos bien cuando no estamos bien, más que cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. Rápidamente puedo mencionar los más grandes engaños de la humanidad de hace 1 o 2 siglos. Por ejemplo, el engaño de 1850, el siglo XIX, del marxismo. El primer engaño de este hombre Marx y Federico Engels, que tratan de postular que el problema de la humanidad es la lucha de clases, que si el proletariado derriba a la burguesía, el problema se va a solucionar y vamos a vivir felices, ¿verdad? Un engaño total, porque cuando lo pusieron en práctica, Nikolai Lenin en 1923, cuando se estableció la ideología del comunismo, se demostró por más de casi 70 años qué engaño tan grande son los sistemas políticos. Luego tenemos la famosa teoría de la evolución que postuló Carlos Darwin. Comenzó a hacer experimentos en la isla de Galápagos, allá por el Ecuador, y durante todo el siglo pasado, todo esto es impresionante, porque otra vez el engaño, que veníamos de los animales, el mundo lo aceptó como si fuera una realidad científica, cuando para que sea científico sabemos que tiene que ser repetitivo, o sea que un científico simplemente observa los fenómenos, y una vez que los observa, pues tiene que demostrarlos en un laboratorio, en un tubos de ensayo, etcétera, etcétera. Y la teoría de la evolución jamás se demostró científicamente, porque nunca se demostró la mutación de una especie a la otra. Todo el siglo pasado fuimos engañados y continuamos siendo engañados todavía por muchísima gente que sigue creyendo en la teoría de la evolución. Luego vimos también en esa época, también a principios del 19, a Sigmund Freud, donde comenzó a tratar de engañar al mundo. Ahora no sabemos si la motivación fue real, pero son hombres que trataron de inmiscuirse en la profundidad del problema humano sin realmente darse cuenta que estaban engañando al ser humano. Y Freud creyó que la psique o la mente era el problema principal, elemental del ser humano. Entonces comenzó a hacer experimentos con enfermos con histeria, los comenzó a hipnotizar y tratar de llevar el consciente al subconsciente, para que en el subconsciente poder tratar a la persona, regresar al consciente total, que sabemos que fue un fracaso. De ahí el famoso psicoanálisis freudiano, que pues el problema de Freud no es que realmente él haya tenido un éxito total, sino que su problema radicó en estar engañado por no conocer la naturaleza del ser humano, que nos muestra que más profundo que la psique es el espíritu. Entonces el espíritu es el problema principal del ser humano, es la raíz. El espíritu está mal, engaña a la mente engaña al cuerpo. Pero él comenzó con la mente sin profundizar en el espíritu, y pues fue un fracaso, ¿verdad? Porque un psicólogo te puede determinar que tienes problemas, qué fue lo que causó tu problema, si te violaron, si tuviste madre prostituta, un padre narcotraficante, y por eso tu conducta es así. Pero cuando dentro de la psicología se trata de abordar la terapia, ya no existe ninguna, más que pastillas tranquilizantes, porque te mandan al psiquiatra. Luego tenemos también el ateísmo. El siglo pasado fue el engaño total. Después de que sabemos que Laplace y todos los más grandes científicos del siglo XVIII, siglo XVI, Galileo Galilei, fueron cristianos, venimos con el siglo XX, donde surge
Friedrich Nietzsche, influyendo en todos los hombres del siglo XX, como Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Christopher Hitchens, Sam Harris, etcétera, etcétera. Y el mundo de los más o menos 60 del siglo pasado hasta finales del siglo pasado vivió un ateísmo en la mayor parte, el 90% de las universidades. Se enseñaba que realmente ser ateo era ser intelectual y que no se podía demostrar la existencia de Dios, etcétera, etcétera, cuando fue un engaño total, de lo cual podríamos hablar. Después tenemos el nazismo. Vemos que vino Hitler también con el engaño de que crear una superraza sería la solución del ser humano, y el problema eran los judíos. Luego el transhumanismo ya en el siglo XXI, donde queremos creer que si vamos más allá de la humanidad, con la ayuda de la psicología, con la ayuda de la genética y con la ayuda de la tecnología moderna, vamos a crear una super raza humana, lo que ya no es ciencia. Ya hemos descendido de la ciencia a la ciencia ficción. Y finalmente la ideología de género, donde estamos siendo engañados con un adoctrinamiento impresionante de los medios de comunicación, de que el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, en fin, ¿verdad? Pero estos son 7 engaños solamente para poder iniciar el desarrollo de esta entrevista, que nos demuestran claramente qué cosa tan fácil es engañar al ser humano. Tal vez, bueno, interesante, comenzando con el primero, usted hablaba de Marx, ¿verdad? Creo que, bueno, todas estas ideologías como que han ido, bueno, como que vuelven, yo creo que, digamos, alguien que tenga corazón, ¿cómo no va a pensar en los pobres y la igualdad y repartir y cómo va a con el espíritu ahí de Robin Hood, ¿verdad? De robarle a los ricos para pasarlo ahí a los pobres y todo. ¿Usted vivió eso cuando joven? Juan Armando, usted estuvo metido en toda esa corriente, después viene a los pies de Cristo, y usted que la conoce por dentro, digamos, el corazón se puede entender. El modelo ha sido un rotundo fracaso, ¿verdad? Creo que los países comunistas, pues como que no les ha ido muy bien como modelo económico. Claro, sí, yo realmente estudié en colegios lasallistas, católicos en México. A los 14 años quería abrazar yo el sacerdocio y pues me decepcioné de la religión, no de Jesús, porque ni siquiera la Biblia en toda mi infancia ni en la secundaria abrimos jamás la Biblia, ni cuando tuve maestros católicos. Entonces me decepcioné de la religión. Y abracé el comunismo, la dialéctica materialista, marxista, hegeliana, y traté, pues, a través de esta ideología, de poder encontrar un significado, un sentido que le diera a mi vida, un curso, una dirección. Y pues estuve casi 8 años en el Partido Comunista Mexicano, tratando de buscar realmente que el problema básico del ser humano era la corrupción de los gobiernos. Teníamos que cambiar el gobierno de México, hacer la revolución en Latinoamérica. Tenía un póster de Che Guevara arriba de mi cuarto. Él era mi héroe, ¿verdad? Y después me comencé a decepcionar un poco cuando él ya fue a Bolivia, y lo mandó Castro a Bolivia para tratar de exportar la revolución cubana o el comunismo a Sudamérica. Fracasó él porque él llegó a Bolivia. Él creyó que el pueblo de Bolivia lo iba a ayudar, fracasó y llegó con 6, 7 hombres. Finalmente el ejército boliviano descubrió que él estaba ahí, le hablaron a Estados Unidos. Estados Unidos mandó un escuadrón especialmente para poder capturarlo. Lo capturaron y lo mataron ahí. Y pues así vemos nosotros de qué forma también este comunismo, ¿verdad?, buscó ayuda primero en Rusia, luego Castro se fue con los chinos, y después los chinos se decepcionaron de Castro, etcétera, etcétera. Luego quisieron amenazar a Estados Unidos con misiles en la época de Kennedy. Pero vemos que toda esta ideología, como lo dijo Nicolás Lenin, el problema radica principalmente cuando abrazamos una ideología, un pensamiento, una corriente filosófica, en no poder escudriñar y tener la suficiente información de cuál es el origen y a dónde se dirige. Entonces, cuando nosotros investigamos ya claramente el origen del comunismo,
que lo inicia Lenin en la revolución bolchevique en el 23, él declaró claramente: no se puede esta ideología extender, ni permear, ni tampoco exportar, a menos de que haya millones de muertos. O sea, la violencia forma parte de la práctica y de la aplicación de la ideología comunista. Esta fue la razón por la cual Lenin mató a millones de personas. Vino después de Lenin José Stalin, que ha sido el asesino de los más grandes del siglo pasado. Y así vemos que más de 75 millones de personas muertas, Mao Tse en China, y puedo seguir mencionando todos los líderes comunistas que abrazaron la ideología, que asesinaron a millones de personas. Ya en el 91, Mikhail Gorbachev, el primer ministro de la Unión Soviética, reconoce el fracaso de la ideología y saca su libro La Perestroika y va con el Papa Juan Pablo II a decirle al mundo: fracasamos porque sacamos a Dios de Rusia, de la Unión Soviética, y nos aislamos del capitalismo. Entonces, ¿cómo es posible que una ideología que ha sido ya examinada como un fracaso, con millones de muertos, vuelva otra vez a ser desenterrada en el siglo XXI, como lo estamos viendo en la mayor parte de las naciones en el continente americano, cuando ya se demostró que es un fracaso? O sea, ¿cómo puede ser el hombre tan engañado, tan terco, tan absurdo, tan falta de raciocinio, de lógica elemental, que podamos regresar otra vez? Porque, como dice el dicho, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, ya la conocimos, ya tenemos la lección del comunismo. ¿Por qué tenemos que regresar a desenterrar una ideología y una filosofía que fue un fracaso? ¿Por qué? Porque estamos engañados, creyendo que podemos mejorarla, porque yo he platicado ya con líderes comunistas del siglo XXI y es la respuesta que me dan. Le digo: ¿cómo es posible que la desentierren? Ya se demostró que es un fracaso. Bueno, pues es que había áreas que no aplicamos bien, ahora tenemos otra agenda para el 2030 que va a mejorar realmente la situación. Cuando seguimos viendo, ¿verdad?, que las principales naciones que están ahorita bajo esta ideología en el continente americano son un total fracaso. La gente se está muriendo de hambre, es una hambruna tremenda, es un basurero estas naciones, y seguimos nosotros tercos por el engaño de creer que esta ideología va a cambiar el mundo. Wow, impresionante, Pastor Alducin. Y esta es una de las muchas que usted mencionó ahora, pero hablaba de adoctrinamiento. La Gran Comisión habla de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Será que está fallando la iglesia o qué está fallando en el mundo, doctor Alducin? Porque es que el mundo es tan fácilmente permeable de ideologías, de adoctrinamientos como estos, ¿verdad? Y en donde se encuentra la iglesia, ¿verdad?, en contraposición a este discipulado en cuanto a poder de verdad ir ganando adeptos, como muchas veces pasa con ideologías de este nivel. Falta de información. Vuelvo a repetir, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros, los pastores, los líderes, doctores en teología, licenciados en teología, como le queramos llamar, lo que el mundo nos haya asignado, no tenemos la información suficiente, no estudiamos, no profundizamos, no le dedicamos a la palabra de Dios las horas que debemos dedicarle y a la oración todos los días. Es lógico que vivimos en un mundo donde nos está ganando, o sea, está saliendo que el transhumanismo, que la inteligencia artificial, que el comunismo, y nos entrevistan los periodistas, los politólogos en un estrado, y la mayor parte de los cristianos no saben qué contestar. O sea, de alguna manera la iglesia debería de tener un poco más de información, deberíamos de tener un poco más de agresividad para poder realmente presentar la defensa y la esperanza que hay en nuestros corazones a Cristo. Y cuando no tenemos ese valor, ese arrojo, y nos arrinconamos y seguimos predicando en la iglesia, ahora pues Juan 3:16, y que el dulce, que por allá, y que la prosperidad, etcétera, etcétera, y el mundo está a un punto de irse al abismo.
y no estamos conscientes de lo que nos está rodeando y seguimos nosotros dándole a la gente leche espiritual, basura, porque así como hay basura con la Coca-Cola, las papitas físicamente y nos enferman, hay comida basura también dentro de las iglesias. Y esta es una necesidad imprescindible que tenemos que entender para poder darle a la gente el alimento que se necesita dar. Entonces tenemos que informarnos los pastores qué es el comunismo, qué es la psicología, qué es la inteligencia artificial, qué es el ateísmo, qué es el nazismo. Tenemos que estudiar. El ser humano fue llamado para estudiar principalmente los líderes espirituales. Ok, bueno, usted le llama a estos 7 engaños, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia, considera usted, para el mundo específicamente, verdad? Porque quiero volver al tema que usted está diciendo de comida basura. Tal vez no comida basura, porque yo creo que mientras se predique la palabra de Dios, en ningún momento sería basura, ¿verdad? ¿verdad? Pero usted está hablando de que hay que capacitarnos. Pero hablemos primero de las consecuencias que pueden venir fruto de estos 7 engaños. Claro. Sí, el problema está que no se está predicando la palabra de Dios en la mayoría de las iglesias. Esta es la razón por la cual la Biblia termina como termina. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3? De 7 iglesias, Cristo las llama al arrepentimiento. Ahora, se hizo una estadística muy grande en Estados Unidos de que casi el 70-80% de las iglesias, no solamente en Estados Unidos, sino también casi a nivel mundial, ya no se predica el arrepentimiento, ya no se predica el pecado, ya no se predica el juicio de Dios, ya no se predica el infierno. Eso es todo el consejo de Dios que Pablo en el libro de los Hechos le dejó como un elemento a la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20. No he rehuido, dice Pablo, predicarles todo el consejo de Dios. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, es muy importante lo que tú acabas de mencionar, Jonás, porque una de las principales consecuencias es que en el momento en que el ser humano destrona a Dios, en el momento en que el ser humano hace un proyecto, llámese ateísmo, evolución, transhumanismo, puede ser sincero, vuelvo a repetir, Carlos Darwin fue un hombre sincero, Sigmund Freud fue un hombre sincero, pero sinceramente equivocados. O sea, repito, no vamos a juzgar los motivos los juzga Dios, pero lo que emprendieron y como aplicaron su ideología llevó al mundo a un desastre. Entonces tenemos que entender esto. Cuando sacamos a Dios de la ecuación y cualquier proyecto que aborde el ser humano, como actualmente el transhumanismo, la inteligencia artificial, que la nueva tecnología con la genética, vamos a cambiar los genes de la famosa CRISP, que es la nueva secuencia genética que se está aplicando ya en muchos laboratorios, y vamos a poder remediar enfermedades que antes no eran curadas o que no eran realmente, no había sanidad. Ahora con esta tecnología lo vamos a hacer. Desgraciadamente, vuelvo a repetir, muchas veces queremos cambiar la humanidad y está bien, ¿quién no quiere cambiar la humanidad en el sentido de que haya menos enfermedades? Pero si no tomamos en cuenta a Dios, estamos condenados a ir al fracaso. Entonces, como explícame rápidamente Romanos capítulo 1 del apóstol Pablo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Romanos 1, versículo 21. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Nos ensoberbecemos, nos envanecemos en nuestros pensamientos, creyendo que dentro de nosotros se encuentra la solución para los sistemas políticos, para los sistemas morales, para la ética, para todas las demás ramas o derivaciones de la ciencia. Creemos que nosotros estamos lo suficientemente inteligentes para poderle dar respuestas al ser humano de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos. Esta es una de las razones que la Biblia da. Una soberbia intelectual impresionante. Dice Pablo en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora en el siglo XXI,
estos nuevos precursores del transhumanismo, la inteligencia artificial, vamos a crear una superraza, vamos a crear un ser humano, vamos a mejorar al ser humano. El siglo pasado no podía ser porque no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. Se están convirtiendo en necios. Vuelvo a repetir, ya no es ciencia, es ciencia ficción. Ahora queremos crear una superraza, imaginémonos nada más, que va a cambiar el mundo. Y hace 2 o 3 días, uno de los consejeros, que es judío, por cierto, del Foro Económico Mundial, Noah Harari, lo pueden encontrar ustedes en Google, Noah Harari con H y con doble R, acaba de decir hace 3 o 4 días lo siguiente, escuchemos esto, que si el ser humano, reconocen ellos, esto es interesante, el mundo está a punto de otro diluvio, se va a hundir el mundo, pero nosotros tenemos preparados cohetes para salir del mundo y búnkers para poder escondernos. O sea, ellos mismos, los supuestos pseudocientíficos, reconocen que el mundo se está hundiendo, pero que ellos tienen la solución. ¿Cuál va a ser la solución? Que van a huir en cohetes. La pregunta es, ¿a dónde, papá? Por el amor de Dios. ¿Y esos búnkers cuánto tiempo te van a durar ahí? Entonces, es absolutamente risible, es absurda ya la conducta, el pensamiento y el raciocinio de los nuevos modernos científicos del siglo XXI. Bueno, ahí, lo que te digo, ¿a dónde, papá? Sí. Decirle a usted. Repito, o sea, precisamente por el engaño que el ser humano con el cual nacimos, ¿verdad? Nació desde el huerto del Edén, serán como dioses. Fue la primer mentira que lanzó Satanás a la primer pareja humana. O sea, ustedes no necesitan a Dios. Ustedes tienen la suficiente sabiduría para determinar la diferencia entre el bien y entre el mal. Ustedes pueden tener la sabiduría para ser padres, para ser hijos, para tener una carrera, para hacer dinero, sin tomar en cuenta a Dios. Ese es principalmente el origen del pecado, hacernos creer que podemos vivir independientemente de Dios, o sea, creer que realmente somos dioses. Entonces, el momento que estos señores como Harari dice, pues sí, el mundo reconocemos que se está hundiendo por lo que queramos, ¿el engaño en qué consiste? En creer que se van a ir a un cohete. ¿A dónde? La pregunta es eso. O sea, así lo dijo, que vamos a salir en cohetes o vamos a protegernos en búnkers. ¿Qué dice la Biblia, el apóstol Pablo, en Hechos 17 a los filósofos en la colina de Atenas, en Grecia? Y les dice el apóstol Pablo hace 2000 años. Esto es impresionante. Dios, versículo 26, Hechos 17, 26, que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué dice Pablo hace 2000 años? Dios hizo este maravilloso planeta en el que vivimos, con fuentes, con aguas, con ríos, con flores, con campos, con mares, con la luna, el sol, etcétera, etcétera, para que aquí viviéramos. Lo diseñó especialmente, no Marte ni la luna, ni ningún planeta alrededor que no tiene las características para la sobrevivencia humana. Entonces, ¿cómo es posible que estos científicos puedan llegar a creer que vamos a poder vivir en la luna, que vamos a poder transportar comida, oxígeno, etcétera, etcétera, que vamos a tener continuamente que usar máscaras, ni siquiera voy a poder besar a mi esposa por las máscaras que vamos a tener o en cualquier otro planeta? Entonces, ese es el engaño. O sea, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo pueden atreverse a creer que realmente el ser humano algún día va a conquistar el espacio, cuando el mismo Alberto Einstein lo negó cuando comenzaron a invitarlo a formar parte del proyecto Manhattan en 1939 para el proyecto para la fisión de la bomba atómica? Alberto Einstein le dijo al presidente Truman, hay dos problemas, señor presidente. Uno, el ser humano no va a conquistar el espacio por la cuestión de la velocidad, y el otro por el tiempo. O sea, si nos vamos a la Luna, si nos vamos a Marte, el tiempo ya no es igual que aquí en la Tierra. Entonces, si un astronauta se va a Marte o se va a la Luna y pasa ya 6 meses, cuando regrese, pues él es joven y aquí el tiempo pasó 2 o 3 años más tarde. O sea, la esposa tendría 3 o 4 o 5 años más grande que el astronauta que regrese, si es que se queda ya 1 año o 2 años. Y en segundo lugar, la velocidad.
La velocidad son 300,000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz y es imposible que se pueda hasta este momento alcanzar una velocidad que pueda sobrepasar la velocidad de la luz y mucho menos en un aparato o en un cohete lunar o en un cohete marciano. Wow. Pastor Alducin, dentro de los puntos que usted menciona aquí en el documento, que como repetimos lo puedes cargar totalmente gratis en el WhatsApp de enlace, poquito después de ahora que usted estaba mencionando al doctor Einstein, creer que todo va mejorando. ¿Es posible en realidad que el mundo sea engañado a través de esto? Cuando, yo sé que hoy día hay mucha gente, muchos motivadores y que vamos para cosas mejores y todo esto, ¿verdad? Pero creer que todo va mejorando. Dentro de ese aspecto, ¿cómo podría usted ampliar un poquito esto dentro de la teoría dentro de la explicación, que usted nos está haciendo del engaño en el mundo? ¿Cómo podemos mejorar? Vamos a ver esta secuencia a la que hemos llegado. Hace 25, 30 años, ¿quién se iba a imaginar de que se iba a legalizar el matrimonio gay? ¿Quién se iba a imaginar? O sea, era un escándalo completamente. Número 2, ¿quién se iba a imaginar que los gobiernos les iban a dar derechos para adoptar niños, para que un niño viviera con 2 papás y con 2 mamás? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a poder llegar al punto donde los gobiernos están promoviendo el transgénero, cuando todas las personas transgénero, el 70% acaban suicidándose, porque como una vez una muchacha le dijo a un profesor en una escuela, le dijo el profesor, oye, ¿por qué crees que eres mujer? Me dice, porque quiero ser mujer. Y le dice, pero si no tienes vagina, ¿cómo es posible que creas que seas mujer? O sea, orgánica, celular, genéticamente no eres lo que tú piensas ser. Tu problema está en la mente y no en tu anatomía. Entonces, cuando llegamos a este punto donde ya los gobiernos están adoctrinando que los niños se les enseña a los 5 años, como ahorita ya en California y en otras naciones de Europa y del mundo, que no son realmente lo que son genéticamente, ¿cómo podemos nosotros llamarle esto mejorar? Estamos regresando a la edad de piedra, porque en la época más absurda que el ser humano, de más ignorancia que hayamos tenido, jamás se llegó a este punto de estar adoctrinando a los niños que pudieran ellos realmente reconocer y poder enseñarles que pueden ir a hacerse una cirugía, que cambiar de género, etcétera, etcétera. Por un ejemplo, hace una semana en California, hace una semana se acaba de dictaminar oficialmente que los niños a los 12 años pierden la patria potestad. El gobierno toma a los niños de 12 años y tiene el derecho de adoctrinarlos en la doctrina que ellos quieran. Entonces, esto no es mejoramiento. Si la raza humana ha llegado a un punto donde ya la identidad del ser humano se está perdiendo, pregunta, ¿qué es lo que sigue? ¿Va a seguir la pedofilia que ya se está abogando en las Naciones Unidas para que lo autoricen? Y después de la pedofilia, ¿qué va a seguir? El bestialismo. Se va a permitir que una mujer tenga relaciones con un animal o un hombre con un animal, cosa que se prohibió en el Levítico 18 y Levítico 20 del Antiguo Testamento. Dios prohibió que una mujer no se pusiera delante de una bestia para ayuntarse porque era abominación. Los dos han de ser muertos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál evolución? ¿De qué forma el ser humano está evolucionando? Ahora, filosóficamente, somos más... los filósofos del siglo XX, ¿quiénes son? Harari, Hitchens, los ateos, eran más inteligentes que Sócrates, que Aristóteles, que Demóstenes, que Platón. ¿Se puede la filosofía decir que ha evolucionado? ¿Por qué entonces la música? ¿Ha habido mejores músicos que Chopin, que Verdi, que Tchaikovsky, que todos estos grandes genios de la música? No, ahora la música, ¿verdad?, que oímos es una música completamente chatarra. En cualquier aspecto que podamos nosotros analizar, el ser humano se encuentra completamente sumergido en un engaño. Ok, escuchándolo, pero hay esperanza, me imagino, ¿verdad? Porque si uno ve lo que está sucediendo, tengo algunas preguntas con respecto a, digamos, la responsabilidad de pastores y todo esto, ¿verdad? Pues tengo algunas dudas o preguntas que quiero hacerle, pero hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza nuestra como cristianos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo apartarnos de estas cosas que son muy normales hoy día?
Bien, no hay absolutamente ninguna esperanza fuera de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación gloriosa y la esperanza bienaventurada, como dice en Tito capítulo 2, de nuestra vida eterna. Entonces, fuera de Jesucristo, el mundo no tiene ninguna esperanza. Lo estamos viendo ahorita. No hay esperanza en la filosofía, ni en la genética, ni en la cultura, ni en los sistemas políticos, ni en los sistemas filosóficos. No hay ninguna esperanza. Todos estamos en un mundo nosotros muy interesante, muy emocionante, porque creo que somos la primera generación que estamos viendo todo a nuestro alrededor derrumbándose. Los sistemas filosóficos, los sistemas políticos, etcétera, etcétera. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Como dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerán. Ahora dice el Salmo 11, para contestar tu pregunta, si los fundamentos fueran quitados o fueran diluidos, ¿qué será del justo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante este mundo que ante nosotros se está derrumbando? No podemos hacer absolutamente nada. Lo que está escrito se va a cumplir. El mundo no va a mejorar. El mundo, dice la Biblia, cubrirá las tinieblas el mundo, espesa, la oscuridad sería cada vez más grande. Estamos a punto de ver que viene la tribulación. Gracias a Dios que la iglesia será sacada antes de este tiempo. Y ahorita la única misión que tenemos es predicar el evangelio de la gracia de Jesucristo a las naciones. Predicar el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es el evangelio? Muy sencillo, que Cristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y que solo en su sangre derramada en el Calvario y gracias a que Dios le levanta de los muertos, el ser humano tiene esperanza. Esta es la única esperanza que tenemos que compartir con el mundo. De hecho, dentro de cómo podemos ser libres del engaño, Pastor Alducin, dentro del documento que usted hace y de la mentira, me gusta cómo usted lo describe aquí. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con la capacidad de poder entender y discernir la verdad, ¿verdad? Cómo el pecado y todo lo que cubre el mundo a veces se empuja fuerte, pero uno como ser humano, ahora que usted habla de esperanza y de que entender que como seres espirituales tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tal vez entrar un poquito en este detalle, doctor Alducin, hay de verdad respuesta de parte de Dios para poder ser libres del engaño, de la mentira que vive el mundo. Claro, y lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante, Roger, porque hay un problema que tenemos siempre que recordar los cristianos. No es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Estamos viendo actualmente también en la apostasía cantidad de líderes, pastores, misioneros, etcétera, etcétera, cristianos en las iglesias que van muy bien, que levantan, que su iglesia, etcétera, etcétera, pero algo les pasa a la mitad del camino. Algo les sucede que impide que puedan terminar como terminó el apóstol Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Algo sucede en el camino de un cristiano que deja de tener su relación íntima, diaria, su comunión con la palabra de Dios y con Jesucristo. Cuando nosotros como líderes, y les hablo ahorita a mis hermanos pastores, ponemos en segundo lugar nuestra misión, que lo vemos en Hechos capítulo 6. ¿Cuál fue el primer problema de la iglesia primitiva? El primer problema, que las mesas de los griegos y los judíos estaban siendo desatendidas. Entonces los apóstoles consideraron que no era esa su misión y comienzan a concluir: no es justo que nosotros sirvamos las mesas, para eso tenemos diáconos, hay que deslindar responsabilidades en la iglesia, porque nosotros los líderes estamos llamados a 2 cosas nada más: a vivir en la palabra y vivir de rodillas. Ese es nuestro llamado. Todo lo demás, que los impuestos, que los problemas legales, todo tenemos que deslindarlo y tener gente a nuestro alrededor que se encargue de esas cosas. Nosotros fuimos llamados a vivir de rodillas y en la palabra, memorizarla, estudiarla, meditarla día y noche. Y cuando hacemos eso, nos mantenemos cerca de Dios. Pero viene la fama, viene la dama, viene la soberbia, viene el dinero, viene esto por acá, pastores que comienzan a ensoberbecerse, jóvenes que porque creen que a todo el mundo los invitan, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿cuánto duran?
O sea, vuelvo a repetir, no es cuánto comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Si no nos cuidamos, si no cuidamos nuestra vida interior, si no guardamos nuestro corazón, si no sabemos que somos frágiles y fácilmente, aún cristianos, de ser engañados, cuidado, porque el que piensa que está firme, dice la Biblia, mira que no caiga. ¿Por qué caen? Porque creen que estaban firmes. Entonces, si creemos que estamos firmes y no necesitamos a Dios, no, ya no necesito la palabra, yo nada más la estudio cada vez en cuando, ya no medito, ya no tengo tiempo de oración, mi vida de oración no ha aumentado cada día, es cuando viene el engaño. Y ahí es cuando Satanás viene con todo contra nosotros para impedir. ¿Pasará por la gran tribulación todos los que se queden o es solo para Israel? Gracias, dice. Bueno, es importante lo siguiente, ¿verdad? En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo dice, ¿verdad?, que los que estamos en Cristo somos los que vamos a formar parte del rapto o del arrebatamiento de la iglesia. Y esto en Cristo significa en el cuerpo de Cristo o la iglesia, que comenzó en el día de Pentecostés. Entonces, todos los que se vayan en el arrebatamiento de la iglesia van a ser las personas, los seres humanos, judíos, griegos, mexicanos, guatemaltecos, españoles, etcétera, etcétera, que desde Pentecostés de hace 2000 años a nuestros días aceptaron a Cristo como su Salvador y pertenecen a la nueva entidad que no es Israel. Israel es una entidad, la iglesia es otra entidad completamente diferente a Israel, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Los judíos, Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, van a resucitar al final de la tribulación. Entonces, en el rapto solamente nos vamos los cristianos, porque en el cielo, 1 Corintios 3, 2 Corintios 5, 10, Romanos 14, 10, vamos a pasar el tribunal de Cristo, donde se va a determinar, Cristo va a determinar las cosas que dejamos de hacer y las que hicimos bien o las que hicimos mal, para recibir las recompensas. Ahí se va a determinar quiénes van a sentarse en tronos, quiénes van a juzgar durante el milenio. Y cuando ya vengamos con Cristo en la segunda venida, ahí es cuando viene la resurrección de los judíos. Entonces es importante ver esto para que podamos comprender que el rapto pertenece a la iglesia. Y en el rapto de la iglesia termina la época de la iglesia, la dispensación de la época de la iglesia. El momento en que sale la iglesia del mundo, Dios regresa al pasado a tratar con Israel para cumplir las promesas que Dios le dio a Abraham. La tierra, por ejemplo, hasta este momento Israel no la ha ocupado ni la va a ocupar. ¿Cuándo la va a ocupar la promesa que Dios le dio a Abraham? Hasta el milenio. En el milenio entonces Israel va a cumplir las promesas que se le dieron a través de los profetas. Esta es la razón de la importancia del reino mesiánico o del reino milenial. Pregunta Johnny desde Nicaragua. Soy Johnny Cruz desde Nicaragua. Con todas las señales que se están aconteciendo, ¿será posible que estemos en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación? No, de ninguna manera. Hace algunos días todos escuchamos que se firmó un tratado, un acuerdo de paz que se llevó a cabo por varias naciones y que involucraban inclusive a Arabia Saudita. Sin embargo, fueron 7 años y hubo bastantes personas que nos han preguntado que si ya estábamos en la tribulación. Recordemos algo, el tratado de 7 años bíblico, Daniel 9, 27, va a ser el anticristo con la nación de Israel y con otras naciones. El que se acaba de llevar no fue con Israel. Así que estos 7 años que se acordaron puede ser una pavimentación para lo que viene. Y lo interesante es que este acuerdo que se firmó, dice la Biblia que el anticristo lo va a confirmar. Entonces es interesante que ya se haya firmado un acuerdo y que cuando entre el anticristo lo confirme con la nación de Israel. Así que en la nación de Israel es el centro de las profecías de los últimos tiempos. Cuando salga la iglesia, Dios regresa con Israel. Y los últimos tiempos para Israel es la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 24 al 27, que son los 7 años de la tribulación, que se dividen en la tribulación
y en la gran tribulación, la última mitad del día de la ira de Dios, que también se conoce como la gran tribulación, hasta que culmina con la segunda venida de Jesucristo. Todo esto lo tenemos escrito en el libro Los Tiempos Finales. Excelente. Dice aquí doña Heréndida Soto, Pastor Alducin, ¿podría hacer algún estudio sobre la Agenda 2030? ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? Bueno, no se necesita ningún estudio, porque cualquiera de ustedes puede meterse a Google y poner Agenda 2030, ¿verdad? Y ahí está toda la información. Creo que son 25, 30 puntos que tratan, uno por uno, enumerados, y pues son puntos que, vuelvo a repetir, engañados los políticos, creyendo que con esta agenda van a acabar con la pobreza, y que los gobiernos ya no van a gobernar, sino que realmente nos dirigimos a un gobierno global, a un sistema económico, va a existir ya la moneda digital, el cash se va a eliminar. Todos estos son los puntos que enumera la Agenda 2030, que la pueden encontrar ustedes en internet. Métete a Foro Económico Mundial, para que puedas tú encontrar o Agenda 2030, y ahí están los 25, 30 puntos que acaban de enumerar en esta última reunión que tuvieron. Hay una pregunta aquí de Carlos Evans. Dice, la guerra del Salmo 82, ¿no se puede decir que fue cumplida en la guerra de los 6 días? Bendiciones. Bueno, no es el Salmo 82, es la del Salmo 83. No fue cumplida en la de los ha habido algunas controversias respecto, como en todas las cosas en la Biblia, ¿verdad? Hay diferentes lentes con los que la Biblia se puede apreciar, diferentes perspectivas, y pues por esta razón hay diferentes opiniones en escatología, en hermatología, en hermenéutica, etcétera, etcétera, en todas las doctrinas de la Biblia. Pero contestando esa pregunta, el Salmo 83, han habido personas que han dicho, es que esta guerra ya se peleó en 1948, cuando se independizó Israel, o también se han atrevido a decir que fue la del 66. ¿En qué podemos nosotros basarnos para desmentir que no fue la guerra del 48? Veamos nosotros que aquí se enumeran en el Salmo 83, repito, no es el Salmo 82, las naciones árabes, que es el primer círculo que está alrededor de Israel. Y se menciona, y dice el versículo 6, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Esta palabra tiendas, Ohel, O-H-E de Enrique, L de Lola, en el hebreo, significa las tiendas de los palestinos actualmente que están en la Franja de Gaza. Antes del 48, estas tiendas no existían. Se comenzó a formar esta comunidad de supuestamente palestinos que tampoco son palestinos, son árabes. Se les nombra palestinos porque ocupaban la Palestina, que fue el nombre que un emperador romano le quiso dar a Israel para quitar el nombre de Israel. Pero el nombre es Israel. Así que los que están en la Franja de Gaza, en el Banco Oriental, son árabes, que sus naciones alrededor, sus hermanos y primos, no los quisieron recibir como tales, y a Israel les tuvo que dar ese lugar para que pudieran vivir. Entonces, estas tiendas de los edomitas muestra claramente que es algo después de 1948, que era imposible que pudieran realmente haber sido en la guerra del 48, esta guerra que se profetiza y que tiene que ser antes de la guerra de Ezequiel 38-39, porque ya la guerra de Ezequiel 38-39 ya no son el círculo principal de Israel, naciones árabes, sino que la guerra del 38-39 es el segundo círculo de naciones musulmanas. La pregunta es, ¿por qué en la alianza del Ezequiel 38-39 no están involucradas las naciones árabes? ¿Dónde están? ¿Por qué no se unen con Rusia para atacar a Israel? Porque van a ser derrotadas anteriormente en el Salmo 83. Aquí una pregunta interesante de Kevin Rodríguez. ¿Cómo podemos saber que no hemos sido engañados parcialmente y no se haya alterado la Biblia agregando o quitando versículos en las versiones recientes? Pues estudiándolas, ¿verdad? O sea, ahí me dan una caja de cerillos y me dice, mira, son cerillos. Le digo, bueno, eso es lo que tú dices que son cerillos, pero abre la caja
y voy a sacar un cerillo y lo voy a prender. Y hasta que yo lo prenda, ya puedo decir realmente si son cerillos. Así pasa con la Biblia. Tenemos que estudiarla, esta versión, aquella versión, y sobre todas las cosas es muy importante cuando venimos a la Biblia que estemos absolutamente seguros de algo, porque hay las versiones antiguas que se condenan como el texto mayoritario y las versiones antiguas, modernas, como es la nueva versión internacional, que sustrajeron más de 20 versículos de los evangelios. Así que yo no recomiendo la nueva versión internacional o la New International Version para nada. Y esto es realmente que son las versiones, ¿verdad?, de los textos críticos o del Código Sinaítico, Vaticano y Alejandrino, que son los que emitió también Roma. Pero ¿cuáles realmente las versiones antiguas? El texto masotérico y el textus receptus, que es el original hebreo y el original griego. Entonces asegurémonos que la versión que tenemos leyendo proviene del texto masotérico en hebreo o del textus receptus, que es del griego. Cuando tenemos esa garantía sabemos que la Biblia tiene la mejor traducción. Sí, masorético sería en ese caso. Dice el verso, don Gerson de Guatemala, Pastor Alducin, pero que lo moví. Si el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de justicia, para la gran tribulación habrá gente que se salvará. Claro, el Espíritu Santo es omnipresente. O sea, el Espíritu Santo no puede desaparecer de ninguna parte del universo, es omnipresente, que está presente en todos lados, que son los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, omnipotente, omnisciente, omnipresencia. Así que el Espíritu Santo continuará trabajando durante la gran tribulación, pero no va a trabajar en la forma que trabajó con la iglesia. Sabemos que antes de que viniera en Pentecostés, ¿cómo trabajó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Pues venía sobre Sansón, le daba fuerzas sobrenaturales, se iba el Espíritu Santo y Sansón era un hombre normal. Venía sobre David, escribía el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Profetizando 1000 años antes de la crucifixión de Cristo, se iba el Espíritu Santo y David era un hombre común y corriente. Pero en Pentecostés nos viene y nos sella, Efesios 1, 13 y 14, para siempre hasta el día de la resurrección. El Espíritu Santo no se vuelve jamás a salir de un cristiano hasta el día de la resurrección. Le podemos causar dolor, lo podemos apagar, pero Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Hay una pregunta aquí que le quieren hacer, doctor Alducin. Dice que se aumentará el número de los ateos con el paso de los años. ¿Usted cree que aumente el número de los ateos? No. Gracias a Dios que cuando se descubre el ADN o la molécula del ADN, del ácido desoxirribonucleico, 1954, por el doctor James Watson y el doctor Crick, de ahí en adelante, el 60% de los que se decían ateos, pues no se convierten realmente en una conversión que digamos, pero abandonan la teoría de la evolución buscando ahora, ¿cuál es la otra opción? La creación bíblica. No hay más que o fue un accidente o fue Dios el que hizo la creación. Así que el 60% de estos supuestos científicos que creían que en la teoría de la evolución o en el ateísmo, pues se convirtieron muchos de ellos y ya abandonaron completamente. Ahora en el siglo XXI el ateísmo ya es insosteniblemente, no se puede afirmar. Es debatible ya filosóficamente. No se puede, es insosteniblemente filosófico, porque el ateísmo ha caído ya en una irracionalidad, una falta de lógica y sentido común que ya no puede ningún ateo poder afirmar, pues yo no creo en Dios. Porque ahora pues ya muy fácilmente, ¿verdad? No crees en Dios simplemente porque no quieres una deidad que tenga mandamientos, que te establezca un código de conducta y de ética. Ahora, si tú no tienes a ese Dios de la Biblia, ¿quién te dicta los códigos de tu conducta, de tu ética? Y si Él te contesta, bueno, ahora yo soy el que formo mi ética y mi conducta, pues muy fácil, pues tú eres Dios. O sea que la misma pregunta, ¿no existe Dios?, es absurda, porque cuando un ateo dice, pues no creo en Dios, el Dios de la Biblia,
se hace a sí mismo un Dios. No se puede evadir el poder decir que no creemos en nada. Sí, creo que los más estudiosos, los científicos más grandes, los que ya conocen todas estas partes, se dan cuenta de que detrás de todo esto tuvo que haber o tiene que haber una inteligencia que creó todo esto. Esto no fue así como al azar, hay una inteligencia muy grande detrás de todo esto. Lo pueden llamar como quieran, pero ya creer que no hubo una participación de inteligencia ya les cuesta mucho creerlo a ellos también. Claro. Sí, puedo repetir, es insostenible filosóficamente el ateísmo, así que ha disminuido ya. Además, todos estos descubrimientos de la ciencia, la tecnología, la genética, le dan al ser humano un poquito de razón porque ha negado la verdad de Dios, de que es imposible que una célula se encuentre un código, un software, una información programada en cada una de las billones de células que el cuerpo humano tiene, que solamente alguien inteligente lo pudo haber hecho. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, es una bendición.